En esta oportunidad vamos a utilizar el dev para implementar una aplicación en Win32 para Windows. Para eso seleccionamos un proyecto vacío, le damos un nombre, en este caso con diálogo, con DLG. Seleccionamos la carpeta donde vamos a almacenar los archivos para que esté más organizado. Luego vamos a agregar el código fuente. En este caso hay que darle nombre. Vamos a darle winmain.cpp. Tenemos entonces en el proyecto el archivo winmain.cpp donde vamos a incluir todo el código fuente para una aplicación utilizando el Windows API, ¿no? La cabecera siempre windows.h, la plantilla para WinMain, el dev también ayuda para que podamos recordar el formato o la firma de la función principal, en este caso WinMain. Entonces ahorita estamos poniendo los nombres de las variables, previamente estaban los tipos de datos. Por ejemplo, ese es el LP line command, es lo que se recibe por la línea de comandos, pero casi no se utiliza, ¿no? Bueno, ese programa debe compilar sin errores hasta este punto. Seguidamente la estructura para la ventana Windows Classics es una estructura WCE que tiene varios campos, se podría decir. Por ejemplo, el tamaño de la estructura de la clase. Seguidamente tendríamos el procedimiento o función que va a manejar los diferentes eventos de la aplicación. En este caso hay un procedimiento por defecto, ¿no? Por default de Windows Proc. Seguidamente tenemos la instancia, el manejador de la instancia, que es el mismo que se pasa en la función principal. Luego tenemos el cursor. En este caso le vamos a poner mediante la función load cursor null porque es de esta aplicación para la ventana principal, y el IDC, que sería el id de cursor de la forma de manito, ¿no? Hand, que ya viene con el Windows, ¿no? O sea, viene eso en los recursos del Windows, no necesitamos construir. Bueno, seguimos con los otros elementos de la estructura. Seguidamente tendríamos el fondo, el background, el color de fondo de la ventana principal, que le damos un modificador, un cast, que es un handle
para una brocha, ¿no? Color subguión Windows más 1. Tan. Eso lo agarra del mismo sistema operativo. Luego tendríamos el nombre que le vamos a dar a la clase, o sea, a esta estructura. Es un nombre arbitrario. Yo le puedo dar un nombre que me convenga. Luego el segundo paso sería registrar esa estructura que hemos creado y hemos dado valores, ¿no? Windows class X con registre class X. Luego recién creamos la ventana, una ventana del tipo de la estructura anterior. La función sería create windows y el primer parámetro que se le pasa es el nombre de la clase, ¿no? Que hemos dado previamente. Entonces copiamos y pegamos. Luego va el título que va a ir en la ventana. Eso va a ir en la barra de título. Luego tenemos el estilo. Esta es una combinación de varios estilos que ya viene por un valor ya predeterminado, se podría decir, que viene con el menú de sistema y atributos que ya prácticamente son estándar. Luego viene el 20,30 sería la esquina superior izquierda, 500 sería el largo de la ventana y 400 la altura, ¿no? El ancho. Seguidamente nos piden parámetros para el menú, para la ventana padre, que no se tiene, ¿no? Null. Y el hinst sería el manejador de la instancia. Y el último parámetro, que es un parámetro que casi normalmente no se usa. Bueno, una vez que se ha creado la ventana hay que mostrarlo con show windows, ¿no? Y le pasamos el handle de la ventana, ¿no? O sea, el hwindow. Y un parámetro más, normalmente show normal, ¿no? Son valores ya más o menos predeterminados. Luego viene el ciclo de mensajes, para lo cual también declaramos una estructura para mensaje. Y este es un ciclo, se podría decir infinito, mientras se consigue el mensaje, ¿no? ¿Ya? Prácticamente este ciclo infinito trabaja con el sistema operativo que le envía algún mensaje, ¿no? Y por supuesto que esto va a manejarlo también mediante la función que maneja la ventana. Entonces se traslada y se atiende el mensaje, ¿no? Entonces prácticamente este ciclo trabaja con el sistema operativo. Entonces hasta este punto tendríamos ya el esqueleto mínimo de una aplicación Windows. Previamente necesitamos limpiar los valores que pueden haber en la estructura. Entonces memset le va a poner 00 a toda la estructura, a todos los valores de la estructura, ¿no? Previamente, porque puede haber valor basura que nos puede alterar la aplicación. Bueno, corregimos acá. Background es con minúscula. Ya está compilado, 0 errores. Ejecutamos y ya tenemos nuestra ventanita en Windows, ¿no? Fíjese que no se cierra esa pantallita negra. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos el manejador de mensajes, ¿no?
Entonces tenemos que implementar la función, en este caso window proc, que tiene ese formato, ¿no? Ese callback sería de retrollamada, es una función que se llama a sí misma, ¿no? Le pasamos los parámetros de la ventana para el mensaje y dos tipos de parámetros, ¿no? Esos serían los tipos de datos y luego el nombre de las variables. Este formato es más o menos estándar para la función que maneja la ventana, ¿no? La función que va a manejar los eventos de la ventana. O en todo caso, por ejemplo, un evento es un clic o mover la ventana y tiene su correspondiente mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí por defecto vamos a retornar la función que viene por defecto, ¿no? Def window proc. Le pasamos los parámetros, cambiamos el nombre en la estructura y debe funcionar tal como es en el caso anterior. Pero aún no estamos manejando mensajes, ¿no? Entonces tenemos que entrar a un switch case para manejar los mensajes. Por ejemplo, en este switch se pueden manejar los mensajes command para opciones de menú, paint para dibujar algo en la ventana, close para cerrar la ventana, destroy para salir de la aplicación, ¿no? Entonces tenemos un switch case del mensaje, ¿no? Entonces normalmente el WM es el prefijo de los mensajes. Destroy sería para salir de la ventana, ¿no? Otro case, el close, sería cuando se pulsa la X en la ventanita, o sea, cuando se cierra la ventana. Entonces ya tenemos el manejador, ¿no? Y por default, claro, cuando no se cumplen los demás casos, un default, entonces va a manejarlo la función por defecto, ¿no? Def window proc. Completamos el código para destroy y para close. Bueno, destroy Windows prácticamente va a cerrar la ventana y lo va a retirar de la memoria. Pero esto normalmente va en el mensaje close, ¿no? En destroy va el post quit message, o sea, enviar el mensaje de salida. Entonces, en este punto ya se maneja los eventos para cerrar. Entonces fíjense que automáticamente se cierra también la ventanita negra. Bueno, para manejar los eventos, mejor dicho, las opciones de menú, también tenemos el WM command, que te maneja los mensajes que se produce al seleccionar alguna opción del menú. Pero previamente para esto debemos crear el menú. Y para crear el menú necesitamos ir a
un archivo de recursos. Creamos un nuevo archivo y le damos nombre con extensión rc, ¿no? En este caso también necesitamos un archivo donde va a estar predefinido los identificadores para los diferentes controles, ¿no? O sea, el recurso .h. Entonces necesitamos dos archivos, ¿no? El recurso .h y el recurso .rc. En el .h están predefinidos se podría decir los handles o los que identifican a los diferentes controles. Por ejemplo, en mi menú yo voy a tener la opción salir y voy a tener también un menú para lanzar el diálogo. Entonces serían el 100 y el 101. Y dentro del diálogo voy a tener un control para edición, ¿no? Un cuadro de texto, cuadro de edición de texto, sería el 200. Bueno, seguidamente tengo que crear el menú. Primero doy el nombre del menú, ¿no? En este caso voy a poner mi menú. Previamente hay que incluir los valores, pues, ¿no? Los valores, también el windows.h. Los valores están en recurso.h. Entonces, en el archivo rc necesito incluir el windows.h y el recurso.h. ¿Por qué? Porque ahí están predefinidos los que estoy usando y los que son del sistema, ¿no? Mi menú sería el nombre del menú que estoy creando. Menú es la palabra clave. Y abrimos, cerramos llave. Y ahí sería con menú ítem las opciones de menú. Pero como va a haber submenús, o sea, un pop-up, por ejemplo, archivo, va a ser un menú que va a tener un submenú. Entonces le ponemos pop-up y ahí va a tener entonces un ítem menú o menú ítem, la opción salir, ¿no? Le ponemos el ampersand para que subraye esa letra, ¿no? En este caso va a salir subrayado la S. Le damos el valor correspondiente del punto H. Y aquí la opción para el diálogo, ¿no? Menú ítem, en este caso el diálogo, ¿no? Esa va a ser la opción en el menú para lanzar el diálogo. Y también tenemos que darle su id del punto H, ¿no? Entonces ya tendríamos nuestro menú. Ahora, ese nombre, mi menú, también se puede pasar a la estructura en main. Entonces, para lo cual en la estructura WCE, Windows Class X, punto, y como es una cadena, también va a ser LPSZ, en este caso menú name, ¿no? Si es que no hubiera menú, esa opción puede ir con un valor null, pero en este caso, como tenemos, le damos el valor entre comillas, pues, ¿no? Porque es una cadena. Existen otras formas de incluir el menú, pero esto también es una forma sencilla que ya
viene en la estructura ya prácticamente cargado el menú. Bueno, entonces vamos a nuestro switch, porque esto habíamos dejado pendiente, o sea, antes de crear el menú. Entonces ahora digo, si se da esa opción, o sea, esa sería la opción, ¿no? Si se da esa opción, entonces voy a hacer algo, ¿no? En este caso voy a enviar el mensaje para cerrar la ventana. Como es salir, entonces enviamos un mensaje. O sea, si se da si se presiona la opción de ese menú, entonces enviamos con send message el mensaje para salir o para cerrar la ventana. H-Windows es el formato de la función. Le mandamos el mensaje. Bueno, pide que no esté identificado. Tenemos que hacer el include de recurso.h. Compilamos. A la función send message necesita 4 parámetros. Le enviamos ceros porque solo le estamos enviando el mensaje cerrar nada más. Entonces un 0 más. Y ya debe funcionar nuestra opción salir del menú. Ya está. Entonces tenemos nuestra aplicación con menú utilizando el dev.